Desde hace muchos años nos volvimos obsesivos de la diversificación en múltiples aristas. No puedes depender de un producto, no puedes depender de un cliente, no puedes depender de un mercado, no puedes depender de una región. Por eso empezamos a crecer primero a todo el país y después a otros países. ¿Dónde necesitas esta perspectiva diversa para llevarte a donde quieres ir? Y no solamente busca los resumes que en el pasado han llegado a grandes niveles. Pasamos de ser una empresa que operaba solo en México a una empresa que fue creciendo a otros países. ¿Qué tipo de apoyo estratégico el consejero independiente te debe de brindar para poder enfrentar los retos en crisis mode? El tema de FTO puede ser la muerte de una empresa. ¿Crees que el Peacetime CEO se está quedando un poco obsoleto en este mundo con las crisis continuas? Creo que esta combinación de personas que tenemos hoy pues nos va a ayudar a enfrentar los años que vienen. Cuando entró el internet, desapareció la mitad de nuestro negocio porque Hoy tenemos un invitado que sabe lo que significa navegar turbulencias, desde la operación, el consejo y la calle. Armando Santa Cruz es CEO y cofundador del Grupo Puchteca, una empresa mexicana especializada en la comercialización y distribución de insumos industriales con presencia en más de 10 países de Latinoamérica. Bajo el liderazgo de Armando, Puchteca no solo se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes del sector químico y logístico, sino que ha apostado por un gobierno corporativo robusto como su ventaja competitiva. De hecho, Puchteca fue reconocida por 50/50 Women on Boards como una de las 12 únicas empresas listadas en México con al menos 3 consejeras independientes. Hoy, Armando viene a compartir algo poco común, historias reales del antes y de después, de cómo el pensamiento diverso en el Consejo no solo evitó errores, sino empujó decisiones más estratégicas, más ágiles y más preparadas para la disrupción tecnológica, política y operativa que hoy se ha vuelto la nueva normalidad. hola Vera, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por compartir estas lecciones y estas experiencias. Y cuéntame algo, Armando. En un entorno donde la crisis ya no es una excepción, sino el nuevo status quo, ¿cómo ha evolucionado el rol del Consejo en Puchteca? Mira, yo creo que lo primero es que hemos ido modificando el perfil de consejeros y de consejeras, ¿no? Cuando teníamos una situación mucho más estable y operábamos en menos países, creo que buscábamos un consejo con gente con mucha reputación en México, con mucha experiencia, probablemente, digamos, privilegiando más eh, la experiencia institucional, el logro dentro de un entorno más de status quo. Y al paso del tiempo fuimos mudándonos hacia perfiles un poco más, yo diría yo, acordes a el reto que estábamos enfrentando. Nosotros, al paso del tiempo, pasamos de ser una empresa que operaba solo en México a una empresa que fue creciendo a otros países. Hoy estamos en 12 países. Por otra parte, también el perfil de productos que manejábamos pasó de un perfil de productos muy sencillos de manejar, tanto desde un punto de vista de seguridad y medio ambiente como de regulación, y hoy tenemos un portafolio de productos que tiene retos importantes, tanto de manejo como de trato regulatorio. Entonces, decidimos que teníamos que ir, pasamos de un consejo que estaba muy cargado, llamémosle así, hacia contabilidad, control interno, finanzas tradicionales, a un consejo en donde tenemos gente que ha enfrentado crisis de PR importantes en sus puestos anteriores, donde han enfrentado embates regulatorios o gubernamentales, donde algunos, por ejemplo, han sido personas que pasaron de ser eh, ejecutivos corporativos importantes y se transformaron en empresarios o empresarias que han hecho ya varios deals importantes. Entonces, es un skill set muy distinto al que tenía nuestro grupo original de, de, ¿no? de consejeros y consejeras.
por supuesto, también al paso de los años fuimos metiendo mujeres. Cuando empezamos éramos puros hombres. Hoy día tenemos 8 consejeros independientes, de los cuales 3 son mujeres y 5 son hombres. Y también esas mujeres hemos ido cambiando un poco el perfil. Inicialmente era un perfil con un énfasis mucho más, como decía yo, en la gestión de negocios y ya. Al paso del tiempo fuimos incorporando, por ejemplo, tenemos una consejera que es sumamente conocedora de temas de relaciones gubernamentales y compliance. Ahora metimos una consejera que viene de sector público, toda su carrera, sector público y organismos multilaterales, que fue subgobernadora de Banco de México, que fue tesorera general de la Nación, que trabajó en el Banco Mundial, porque también creemos que necesitamos tener gente que sepa leer el entorno macro y el entorno político, que luego los empresarios somos más torpes para leer ese tipo de cosas, ¿no? Y alguien que ha estado adentro puede entender mucho mejor, ¿no? Que vivió en Washington, estuvo trabajando ya bastantes años, en el Banco de México, por supuesto, pues tenía una compenetración profunda en las políticas macroeconómicas del país y el impacto de otros países sobre México, en fin. Entonces, ese es un poco lo que hemos ido tratando de buscar, ¿no? También acabamos de incorporar a una persona que es el presidente del consejo de BlackRock en México y del comité de riesgo de BlackRock, porque también creo que eso trae una visión mucho más de portafolio, que yo creo que cuando estás en 12 países, pues tienes que tener ya una visión de portafolio, ¿no? O sea, ¿cómo hace BlackRock para asignar su dinero aquí o asignarlo allá? ¿Cuánto ponderar aquí? ¿Cuánto ponderar allá? Entonces, creo que esta combinación de personas que tenemos hoy nos, pues nos va a ayudar a enfrentar los años que vienen, que son complicados porque de por sí Latinoamérica es un entorno complejo y muy cambiante. A veces tienes países con gobiernos ultrapopulistas, complicados, y ese mismo país después puede votar por alguien de derecha pro mercado, ¿no? Como pasó en Argentina, donde tenemos operación, ¿no? Como nos ha pasado en Perú, que hemos ido de un lado al otro del espectro ideológico, lo mismo en Brasil. Y a esto súmale pues, el factor Donald, ¿no? El factor Donald Trump, que es como que alguien llega y patea la mesa y se cae todo el tablero, ¿no? Entonces, es por eso tan importante que tengamos un consejo que tenga orígenes muy diversos, experiencias muy diversas y por ende nos puede ayudar a entender mejor lo que está pasando. Pues lo que yo escuché que fue interesante, que yo creo que muchas veces los consejos olvidan, es primero empieza con la estrategia de la empresa y dónde necesitas esta perspectiva diversa para llevarte a dónde quieres ir y no solamente busca los resumes que en el pasado han llegado a grandes niveles, porque lo que te funcionó para llegar aquí no te va a funcionar para llegar allá, ¿verdad? En el futuro. Entonces, me gustó esto que analizaste realmente, pues, según la estrategia de Pochteca, cuáles eran estos como puntos de reforzar y luego metiste, según lo que yo estoy escuchando, consejeros como muy action-oriented, operativos que saben cómo manejar la crisis, etcétera, de un lado, pero otros consejeros de con macro nivel que pueden ver lo que no estás viendo en la operación y no solamente como te están ayudando a operar la crisis de hoy, pero te está prediciendo, te está pintando qué crisis pueden llegar en el futuro. Yo creo que es una muy buena estrategia. Y tú, siendo empresario igual que yo, soy una fundadora, pues seguramente somos wartime CEOs, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿crees que el peacetime CEO se está quedando un poco obsoleto en este mundo con las crisis continuas? Y a lo mejor tenemos que tener este mismo concepto para los consejos, un wartime board versus un peacetime board. ¿Qué Pues opinas? sí. Mira, yo creo que depende en muy buena medida de dónde vives. Yo te diría que
de las operaciones que tenemos nosotros, por ejemplo, Chile, a pesar de los cambios que ha habido en el gobierno, no se abandonan consensos básicos, ¿no? Entonces, las reglas, puede ganar Boric, puede ganar Piñera, puede ganar, pero más o menos hay un acuerdo de todas las facciones de que ciertas reglas se mantienen. Entonces, yo creo que en un entorno así o como el de ciertos países de Europa occidental, puede funcionar un approach más tradicional de consejo y CEO. Yo creo que en el resto de América Latina y varios lugares de Asia y hoy en Estados Unidos se necesita un enfoque mucho más de Wartime CEO, porque para mí el reto más grande es los cambios de reglas, ¿no? Tú puedes lidiar con cambios tecnológicos, puedes lidiar con cambios en regulación, puedes lidiar con cambios en demanda. Esas normalmente son situaciones que se van dando, no siempre, pero yo diría en la mayoría de los casos, hay suficiente tiempo para que si estás muy cerca del negocio puedas irte adaptando. Pero los cambios súbitos de reglas sí son o sea, sí hacen muy complejo el operar, ¿no? Entonces, tienes que tomar medidas preventivas que medio te vacunen parcialmente, cuando menos, contra este tipo de cambios de reglas. Entonces, hoy día sí creo que, por lo menos en los entornos que nos movemos la mayoría en América Latina y hoy en Estados Unidos, es mucho más conveniente tener esto. Y para poder enfrentarlo, por eso nos gustó más la idea de tener un consejo que venga de múltiples backgrounds, porque no solo su experiencia va a ser diversa, sino que también su network es distinto. O sea, yo no tengo acceso, por ejemplo, a grandes manejadores de fondos, que los grandes manejadores de fondos tienen una visión de un cierto perfil. Pues uno de nuestros consejeros es muy cercano a eso. Por otro lado, tenemos consejeros que han hecho LBOs y turnarounds y eso, pues esa es otra visión y está en otro sector. Tenemos otro que viene de private equity, ¿no? Entonces, tenemos Paula que viene del lado de más de compliance y relaciones gubernamentales. Entonces, oye, ¿cómo hacemos para esto? ¿Quién será una buena persona? Háblale a tal, es buenísimo. Entonces, te da, digamos, una capilaridad para poder tocar recursos y talento en diversos ámbitos, mucho más grande el tener un consejo que tenga esta variedad de antecedentes dentro de sus miembros. Y coincido plenamente contigo que con lo que está pasando en Latinoamérica y en los Estados Unidos, pues sí, es wartime. Sin embargo, yo te diría, incluso en países más estables de lo que está en Europa, etcétera, lo que viene ahora con IA es una disrupción tecnológica que no hemos visto. Sí, pudimos lidiar con los cambios tecnológicos de pre-inteligencia artificial. Ahora los tiempos están tan comprimidos que pues no van a ser 10 años. Como la discusión es si van a ser 3 o 2 o Exacto. 5, ¿verdad? Entonces, aquí cada mes cuenta. Y bueno, de hecho, hablando de este wartime consejo, ¿no? ¿Qué aprendiste en estos últimos años sobre qué tipo de comunicación tienen que tener? ¿Qué periodicidad de reuniones tienen que tener? ¿Qué tipo de apoyo estratégico el consejero independiente te debe de brindar para poder enfrentar los retos en crisis mode? Mira, nosotros tenemos comunicación formal e informal. Formal, obviamente, es la trimestral y los comités de auditoría, etcétera. Claro. Pero yo tengo chat groups con cada uno de los consejeros, cada uno de los Ujú. consejeros. Eugenio, que es el cofundador de Posteca, yo, y entonces, digamos, accedemos a las habilidades o el talento de cada uno en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces, tanto cuando nosotros tenemos cierta inquietud como cuando sucede algo que demanda que hablemos con ellos, ¿no? Entonces, después de un evento complicadísimo que pasamos los últimos 3 años, teníamos sesiones informales con bastante frecuencia y particularmente con ciertos jugadores en el consejo
que tenían experiencia en lidiar con cuestiones que involucraban hablar con el público, que involucraban temas regulatorios. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de discusiones no participaban, digamos, los que tienen habilidades más de tipo negocios, private equity y todo eso, Ujú, porque no se ujú. dan mucho. Estos consejeros y consejeras a veces participaron en conversaciones hasta con nuestros abogados y nuestros asesores en relaciones públicas, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay digamos, hay una flexibilización y una versatilización del rol de estas personas que se aleja mucho de cómo era antes, que es nos vemos en 3 meses y nos sentamos Claro. presente y tan, ¿no? Sino que, a ver, incluso tuvimos, por ejemplo, hubo varias discusiones muy interesantes donde participaron algunas, primordialmente dos de las consejeras, donde con los abogados y con los asesores externos y unos teníamos un punto de vista, otros tenían otro punto de vista, otros tenían otro punto de vista, una hora discutiendo cuál de los 3 o 4 puntos de vista podría ser el mejor para seguir para la empresa, ¿no? Entonces, es de altísimo valor agregado el tener, digamos, este enfoque de poder, como dicen los americanos, pick their brain at any time, ¿no? En lugar de esperarme al consejo y el consejo y plantear todo. Y otra cosa importante es que también hemos tomado la posición de que ciertos temas muy importantes los llevamos al consejo, temas que van más allá del negocio en sí, que traemos externos a exponer, o miembros del consejo nos traen temas que creen relevantes. Hace unos meses, una de nuestras consejeras es la experta en compliance y en temas regulatorios, nos dijo, oigan, a mí me gustaría que repasáramos todos los requisitos de reporteo que se vienen para los próximos años en materia ambiental, porque creo que pues, va a ser una carga importante para la empresa y para todas las empresas. Entonces, creo que el consejo tiene que estar consciente de esto. Y en base a esas conversaciones y a otras que tuvimos, fue que por propuesta de ella decidimos crear la función de Chief Compliance Officer, que no teníamos gente que hacía esas funciones dentro de la empresa, pero hacía otras funciones también. Y ahora estamos por ofertar a una persona para que se dedique única y exclusivamente a compliance y que nos unifique todo el tema de compliance en todos los países que operamos. Qué interesante. Y qué bueno que esta aportación tan relevante vino de una consejera independiente de Pochteca. ¿Tú crees que, bueno, seguramente estaban viendo la parte de compliance en los boards anteriores? ¿Qué es lo que tú dijiste, qué es lo que tú consideras que trajo esta persona, esta consejera independiente, y cómo lo podía plantear al consejo para de verdad ejecutar la creación de este nuevo puesto y cambiar la gobernanza? Mira, el tema de compliance, cuando tú no eres una persona que viene de compliance, lo ves un poco como fragmentado, ¿no? Por Ujú. acá tenemos unas cosas de compliance en cuanto a químicos esenciales, por acá en cuanto a ambiental, por acá en cuanto a cuestiones de Secretaría del Trabajo y capacitación, bla, 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 por acá en cuanto a temas de seguridad, etcétera. Y una persona que viene con ese antecedente tiene una visión integral, más holística, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces te puede decir, oye, no, espérame, o sea, es que esto es un poco, déjame usar un símil, como si quisieras hacer tu transformación digital con pedacitos. A ver, ponemos ClickView aquí, ponemos Excel acá y ponemos Salesforce acá en lugar de decir, a ver, espérame, no, tenemos que escoger un ERP integral y solo lo que el ERP no alcance a cubrir, entonces lo complementamos con algún otro tipo de herramienta. O sea, esa visión global como que ayudó mucho a aterrizar en la dirección de la empresa y en el resto de los miembros del consejo la importancia de tener una persona que fuera el articulador de toda esta estrategia, porque además
en el negocio que estamos nosotros, yo cada día me convenzo más que el compliance es una ventaja estratégica, Ujú. porque es tan complejo que es muy fácil tropezar. O sea, está cambiando todo el tiempo. Los requisitos, por ejemplo, en venta de químicos esenciales, los requisitos de KYC, todos son como de banco. Y muchas empresas medianas y pequeñas no están totalmente conscientes. Entonces, han habido empresas que de manera no malintencionada ni dolosa, nada, entran en problemas serios con la autoridad porque estaban omitiendo ciertos asuntos de compliance. Entonces, nosotros vemos inclusive que esta carga de compliance va a acelerar el proceso de consolidación de la industria, porque las empresas familiares, medianas y pequeñas es prácticamente imposible que puedan cumplir con el compliance. Porque no puedes, si tienes una empresa de 80 empleados o 100 empleados, no puedes tener un área de compliance. O sea, no da el recurso. Entonces, si nosotros desarrollamos un área de compliance competente, efectiva y funcional, podemos llegar con muchas de estas empresas y decirle a los dueños, oye, pues a lo mejor es el momento que hagas tu cash out, ¿no? Se está volviendo un dolor de cabeza operar el negocio, ya no es disfrutable como era antes, que eso me lo han dicho algunos fundadores de empresas medianas, me dicen, este negocio era divertidísimo y ahora es una pesadilla estar cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo un área que hace eso, pues puedes incorporar estas empresas y meterlas dentro de todo tu framework de compliance y Como te un abre roll-up. oportunidades, ¿no? Exactamente. Ujú. Me encanta, me encanta. Y me encanta que este ejemplo muy, muy concreto, muy tangible de una consejera independiente utilizando este pensamiento sistémico para ver, pues, cuáles son todos los stakeholders, no solamente los shareholders, pero entidad por entidad, como ley, por país, etcétera. Y dijo, no, espérame, 12 países en este sector. No se puede ver compliance de manera dispersa Exacto. y se necesita un compliance czar, ¿no? Un head of compliance para poder asegurar que no te metes en problema. Y de hecho, este reto de compliance lo conviertes en tu ventaja competitiva estratégica. Además del roll-up, también con clientes y proveedores. ¿Por qué? Más ahora con los cambios que ha hecho Trump de los FTOs y todo esto, porque un gran proveedor, una empresa Fortune 100, que nosotros tenemos muchos proveedores, son Fortune 500, Fortune 100, lo último que quiere es que uno de sus distribuidores acabe en un problema con la autoridad por violación a alguna de estas normas. O sea, el tema de FTO puede ser la muerte de una empresa. O sea, si el gobierno de Estados Unidos determina que le estás vendiendo a un FTO, que para que los que no sepan, que te escuchan el podcast, es el Foreign Terrorist Organization, ¿no? Que han considerado los cárteles FTOs. Y en México los cárteles están ya en muchos negocios, que más allá de los negocios ilícitos, están en distribución de materiales de construcción, están en transporte. Entonces, si tú no haces un conoce a tu cliente profundo, puedes estar vendiéndole sin saberlo a una de estas organizaciones y puede caer todo el peso del gobierno de Estados Unidos encima de ti. Entonces, los grandes, las grandes fábricas, los grandes consorcios americanos y europeos, una de las cosas que buscan es que sus distribuidores no los vayan a meter en ese problema, Claro, porque este es un claro, problema que se vuelve en cadena, ¿no? Entonces, claro. también por ahí se vuelve una ventaja competitiva, ¿no? Porque tú puedes decirle a tus proveedores y tus clientes multinacionales, sea un Unilever, ese tipo de clientes también dicen, no, yo quiero que mi proveedor tenga yo seguridad que es alguien que no está metido en algún problema. Entonces, estos dos, hacia adelante de la cadena y hacia atrás, también te da un argumento adicional para consolidar la relación con clientes y proveedores. Y recuerdo de otra historia que me hablaste anteriormente de
evitar un riesgo tecnológico que también te ayudó a ser una de tus consejeras independientes. ¿Nos podrías contar esta historia también? Fíjate que es muy interesante. Tenemos una consejera que implementó un ERP en una de las empresas más grandes de México. Y recuerdo cuando estábamos evaluando, bueno, primero fue muy útil en ayudar a evaluar cuál sería el ERP que más nos conviene. Nosotros tenemos desde hace muchos años SAP, pero llegó un momento en que pensamos que la fuerza de la costumbre a veces hace que dejes de ver otras cosas, ¿no? Y quedas capturado en el ERP. Y el ERP, yo a veces le hago un símil con la religión. O sea, la gente que es católica o es musulmana o es judía, porque nació en una familia católica y le enseñaron eso y ya nunca cuestionas más nada. Claro. Y así pasa con el RP, o sea, entonces se vuelve ya como es parte de es como dicen los americanos, es path dependence, ¿no? Y de repente dijimos, oye, es muy arriesgado dar por hecho que necesariamente es el mejor RP para ti. Entonces, cuando llegó un momento de una actualización de versión que vimos que iba a tener costos similares de implementación en cuanto a esfuerzo y dinero, no solo dinero, a casi una reimplementación de un RP, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una pausa y abrimos la puerta para evaluar otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, primero, esta consejera nos ayudó mucho en ese tema. Y segundo, nos dio un tip que creo que fue clave y nos dijo, por ningún motivo aceptes hacer esto con consultores externos. Mm. Tu negociación tiene que ser consultores del fabricante del ERP. Ok. ¿Por qué? Porque de esa manera, si hay algún problema, the buck stops here, ¿no? O sea, no hay de que, bueno, es que el consultor lo hizo mal, ¿no? Ajá, No, no ajá. es cierto, es que lo hizo mal el proveedor Sí, del... sí, sí. Entonces ella me dijo, hazlo, ese tiene que ser tu principal no negociable. Ujú. Los consultores los pone el proveedor. De esa manera, solo hay dos jugadores en este asunto y entonces bien claro dónde caen las responsabilidades. Y creo que ese fue un gran tip y ella nos lo dijo pues por experiencia, ¿no? Porque ya ha hecho esto en varias ocasiones. Entonces creo que eso fue extremadamente valioso y es como lo hemos estado haciendo. Claro, otro ejemplo de pensamiento sistémico de la empresa, el software, el implementador, cómo se interactúan. Y aparte de esta decisión que haces hoy, luego abres la champaña para celebrar la firma del contrato, a ver qué riesgos siguen 6 meses después, 2 años después. Y me encantan esas dos historias porque de hecho, pues son comprobados por estudios que han hecho varias organizaciones de qué aportan las mujeres a los consejos. Y justo eran este pensamiento sistémico de verdad considerar todos los stakeholders viendo el big picture y la minimización de riesgos. Que salieron en varios estudios y pues ya nos estás compartiendo estas historias de primera mano como de antes y después y cómo ayudaron a Pochteca. Muchas gracias. Te quería preguntar un poco, regresando a la conversación que tuvimos. Me estabas diciendo que como esta necesidad o lo que te gustó, esta oportunidad to pick your brain at any time del consejero, porque como el viejo modelo que muchos consejeros tienen en su cabeza es, te reúnes una vez por trimestre, vienes a todo el día, no importa si haces el pre-read, porque de cualquier modo el 80% del tiempo sería management presentando exactamente lo que estaba en el pre-read. Luego, como haces uno o dos comentarios medio inteligentes, has considerado A y B y C, y luego se termina todo con una cena bien rica, una comida bien rica. Y, y ya se acabó. Pero lo que tú me estás hablando de este consejo de alto impacto es completamente distinto. Pues sí, obvio, tienes que seguir esta rutina trimestral, pero a ver, como en este momento de crisis,
¿Cuántos contactos tuviste con tus board members distintos por área? Pero ¿cómo fue semanal, fue mensual o fue diario incluso? Mira, dependía mucho de lo que iba sucediendo, pero había veces que podía ser 2 veces a la semana y luego 2 meses no nos hablábamos, según Ujú, lo que iba pasando allá afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hubo momentos de comunicar cosas al público, pues nos juntábamos y decíamos, oye, Pam, y entonces alguien decía, oye, yo no creo que debamos ser tan confrontacionales, hay que ser menos específicos, hay que ser ujú, más. ujú. Y alguien más decía, no, yo creo que reputacionalmente tenemos que ser inflexibles y comunicar lo que tenemos que comunicar, bla, bla, bla. Y bueno, pues tenías una discusión y a lo mejor te podías pasar. O sea, yo recuerdo un día con asesores externos que estuvimos, yo creo que 1 hora y media dándole vueltas a cómo abordar cierto tema en medios, ¿no? Y pues no nos poníamos de acuerdo, pero pues ese es un poco parte del valor porque entonces durante esa 1 hora y media se evaluaron cantidad de posibles derivaciones de lo que íbamos a hacer para bien y para mal, ¿no? Bueno, si hacemos esto, pues eso tiene estas ventajas, pero puede tener estos problemas, ¿eh? Y obviamente en el equipo de asesores externos también buscamos un poco esa multiplicidad de backgrounds, de experiencias previas, porque es bien interesante ver, como dicen los americanos, ¿no? El que es martillo cree que todo es clavo, ¿no? Entonces, si tienes puros martillos, pues todos van a querer martillar clavos, ¿no? Entonces tienes que traer martillos, pero también tienes que traer músicos, también tienes que traer para que digan, no, no, espérame, eso no es un clavo, esto yo lo veo más bien como tal cosa. Y entonces, bueno, pues, ¿y entonces qué hacemos, no? Y cómo nos ponemos de acuerdo aquí. Entonces, creo que esa parte es muy interesante. Me encanta escuchar que hay como este diálogo como un poco conflictivo, ¿no? Pero pues constructivo, pero de verdad como hay desacuerdos, hay personas como aportando distintas opiniones, pum, pam, a ver, ¿cómo lo hacemos? Que muchas veces pues también es raro ver en un consejo porque muchos consejos se convierten en como echo chambers de alrededor del founding CEO, etcétera, ¿verdad? ¿Me podrías hablar un poco de cómo la dinámica a lo mejor cambió con este nuevo consejo cuando trajiste más mujeres, cuando trajiste más personas con perspectivas diversas? ¿Cómo cambió esta dinámica del discurso? Mira, de entrada, bueno, yo te diría, empecé a meter un poco de personas más disruptivas antes de que entraran Mm, las mujeres. Y cuando entraron las mujeres, lo que es clarísimo es que se potenció digamos, esa disrupcionalidad. O sea, se volvió mucho más frecuente y como que más normalizada, ¿no? Este, Antes era, yo te diría, un poco como el lobo solitario, el primer disruptivo que hubo por ahí. Y ya después empezó a ser algo mucho más común. Y creo que hoy día todo el mundo lo valora. Yo creo que si tienes un consejo, es justo para que te ayude a cometer menos errores o cometer más aciertos, ¿no? Entonces, si va a ser un consejo que le vas a presentar un PowerPoint, va a opinar 10 minutos al final y eso es todo, pues realmente es de poco valor agregado, ¿no? El valor agregado está en que te hagan pensar, te hagan analizar las opciones. Por ejemplo, ha habido 2 decisiones importantes en el pasado que fueron muy polémicas en Consejo. Uno fue cuando compramos Cormal en Brasil, que eso fue hace bastantes años, y había gente muy opuesta porque pues Brasil ha sido la tumba de muchas empresas ujú. americanas, mexicanas y dos lugares, ¿no? Y luego cuando compramos a las empresas de Ixom en Sudamérica, que fue durante COVID, y, y pues hubo varias gentes en el consejo que decían, oye, no sabemos ni qué va a pasar. O sea, ¿cómo estás pensando en comprar una empresa si estamos en aguas que nunca hemos navegado? O sea, era cuando estaba la cuarentena, no sabíamos cuándo iba a acabar, ¿no? Y bueno, un poco mi argumento al final del día al consejo fue, a ver, aquí hay de dos.
Creo que la empresa está a muy buen precio, nos incrementa el footprint de manera muy importante, nos incrementa el portafolio y podemos traer know-how para sectores bien interesantes que antes no atacábamos como minería. Y tiene un equipo humano buenísimo y está subrentabilizada, la podemos rentabilizar de manera importante. De manera que si las cosas salen bien, esto nos va a haber costado muy barato porque si duplicamos o triplicamos el EBITDA y estamos pagando 7 veces, pues acabamos pagando 2 veces, ¿no? Y si esto del COVID se convierte en una tragedia, who cares? Ya que, ¿qué más da? O sea, lo que voy es, si esto sale bien y el COVID acaba bien y todo, esto va a ser un gran negocio. Si lo del COVID acaba mal, pues ya es irrelevante si esto fue un buen negocio o no, ya el nivel de tragedia es muy superior. Y entonces, lo que quiero decir es que estuviéramos en medio de COVID o no, me pareció que no debía de influir tanto en eso. Y finalmente se aprobó en una votación que fue apretada, pero fue muy interesante escuchar los diversos puntos de vista y como que acabar de amarrar esa conclusión que traíamos Eugenio y yo, que era que, bueno, si esto del COVID se convierte en la peste bubónica, pues entonces ya da lo mismo si nos va mal o bien en la adquisición, o sea, ya eso sería un problema secundario, ¿no? Entonces, hagámoslo y si sale bien lo de COVID, vamos a haber hecho un gran deal y si sale mal, pues da exactamente lo mismo porque ya es un problema irrelevante. Y una pregunta, bueno, a lo mejor no lo quieres contestar, pero sería interesante. ¿Las mujeres eran promotores, eran detractoras o eran mixtas en esta Fíjate que decisión? teníamos de los dos. En este caso, la que venía más del lado legal y control institucional, más en contra, y la que venía más de el lado de manejo de empresa en crecimiento e innovación y eso a favor, ¿no? Entonces Ok, ahí tiene mucho que ver los perfiles, la verdad, claro, el, el, claro. el, el Aparte del background, género es el perfil, es sí, la sí. experiencia. Ujú. Ok, me encanta. A ver, cambiando un poco la conversación de los consejos a un poco de la empresa, porque con lo que pasó en los últimos años, pues tuvieron que o sí volverse muy lean, muy enfocados, muy empoderados por la tecnología, decidieron cambiar pues el ERP, tener otro socio, am, y tuvieron que poner súper eficientes justo antes de que empezó todo este rollo de aranceles, inestabilidad geopolítica, que ahora pues las empresas están sufriendo en 2025. ¿Cómo decidiste por dónde empezar? Esta parte de hacer tu empresa mucho más rentable, mucho más lean, porque yo creo que ahora es la pregunta para todas las empresas. Primero, desde hace mucho, nosotros tuvimos una lección muy dura hace muchísimos años, cuando teníamos como 8 o 9 años de haber fundado el negocio. Cuando entró el Internet, desapareció la mitad de nuestro negocio, porque nosotros teníamos un negocio súper interesante de papel térmico para fax y teníamos un negocio muy importante de papeles especiales para informes anuales. Y en el momento en que llegó el Internet, pues nadie volvió a usar un fax y nadie Ups. volvió a hacer un informe anual, ¿no? O sea, lo subían a su página. Y ahí dijimos, no podemos volver a depender de un mercado o un producto porque nos vuelve a pasar esto y quebramos, o sea, la pasamos muy mal en esa época. Entonces, desde hace muchos años nos volvimos obsesivos de la diversificación en múltiples aristas. Es decir, no puedes depender de un producto, no puedes depender de un cliente, no puedes depender de un mercado, no puedes depender de una región. Por eso empezamos a crecer primero a todo el país y después a otros países. Y por eso empezamos a crecer a diversos mercados, porque digamos, el mercado de tratamiento de aguas se mueve distinto que el mercado de petróleo, ¿no? O el Claro. mercado de químicos para alimentos se mueve distinto que cuidado personal y cuidado del hogar. Entonces, fuimos empujando hacia allá, incluso hasta en los esquemas de compensación del equipo comercial. Parte de su bono depende de nuevos clientes, de no concentración de clientes, de penetración de SKUs por cliente
Y esto nos ha llevado a que hoy los 5 principales productos representan menos de 6% de la venta y los 5 principales clientes también, ¿no? Entonces, esto nos da, digamos, un nivel y a esto le puedes sumar lo mismo en mercados. O sea, hoy ligeramente abajo de 50% de nuestros ingresos vienen de México y poquitito arriba de 50% vienen del resto de los países. Y dentro de eso, en cada país tenemos una dispersión geográfica bien importante. O sea, en Brasil estamos desde Río Grande do Sul hasta Pernambuco. En Chile estamos en Santiago, estamos en Antofagasta, del norte. En Colombia estamos en 4 regiones. En México estamos en 30 ciudades. Y súmale los mercados. Entonces estamos en tratamiento de aguas. Tratamiento de aguas, el driver de la demanda de tratamiento de aguas es regulatorio primordialmente. Entonces, si el PIB sube o no sube, who cares? Tú tienes que hacer tratamiento de aguas porque los gobiernos cada vez están más estrictos con eso. Entonces, a mí eso me da mucha tranquilidad porque ahí no dependo de la economía, ¿no? Petróleo, pues depende del precio del petróleo, ¿no? Si hay perforación y exploración o no. Alimentos es un gran mercado porque alimentos es súper resiliente. Cuando crece la economía, crece el consumo, crecen cosas más premium, nos va bien. Cuando la economía le va mal, dejamos de vender esas cosas, pero entonces vendemos otras que ayudan a abaratar los alimentos, ¿no? Cuidado personal, increíblemente en las crisis le va muy bien. Usa más maquillaje, shampoos, bla, 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 ¿no? Cuidado del hogar, en fin. Entonces, cuando vino COVID, fue como una gran validación del modelo de negocio, porque en cuanto vino la cuarentena, pues nos avisaron las armadoras que le vendemos a las armadoras de coches, oye, no voy a comprar, vamos a cerrar. Las pintureras dijeron, tampoco voy a comprar porque las constructoras han cerrado y no tengo a quién venderle pinturas y recubrimientos. Y de repente empezamos a ver varios sectores así. Dimos, a ver cómo nos va, a ver si no quebramos porque están cerrando fábricas, ¿no? Pues sorprendentemente, nuestra venta de cuidado personal se disparó. Nuestra venta de cuidado del hogar, bueno, estamos trayendo barcos de alcohol, barcos, para hacer el gel sanitizante, ¿no? Traíamos tensoactivos, alcohol, entonces eso empezamos a vender a lo bestia. Cuidado del hogar se empezó a vender muchísimo. Entonces, unas cosas se cayeron y otras subieron. Entonces, mucho, digamos, de nuestra apuesta para mundos turbulentos ha radicado en tener diversificación de riesgo producto, de riesgo mercado, de riesgo país, de riesgo región, para que entonces tengas elementos compensatorios, ¿no? Se te cae esto, pero sube el otro, ¿no? Y a la par de eso, tenemos una revisión continua del portafolio, tanto para anticiparnos a cambios tecnológicos como a cambios regulatorios y de tendencias de mercado. Entonces, por ejemplo, de unos años para acá hemos ido montando plantas de reciclaje de solventes, donde nosotros vamos, le vendemos el solvente, por ejemplo, a una armadora. La armadora lo usa para pintar los automóviles y después recogemos el solvente sucio, lo destilamos, lo filtramos y se lo volvemos a entregar. Entonces decimos que ahora le rentamos el solvente, ya no se los vendemos. Pero esto para ellos es buenísimo porque les hace cero environmental footprint, cero impacto ecológico, porque ya no tienen que mandar a confinar ese solvente. Lo recogemos y lo volvemos a utilizar, ¿no? Entonces entras ahí en un esquema de economía circular clásico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, evidentemente, desde hace mucho tiempo nos salimos de cualquier químico perenne, o sea, hay que estar todo el tiempo haciendo este tipo de cosas. En alimentos, por ejemplo, pues las tendencias han sido a bajar contenido de carbohidratos, contenidos de azúcares, contenidos de sales, ¿no? Y entonces vas trayendo otros productos que traen otro tipo de cosas. Entonces, también es muy importante estar haciendo una renovación continua de portafolio. ¿Y crees que estas estrategias que te ayudaron en tiempos de crisis, como la pandemia, diversificación, economía circular, eso es lo que te va a ayudar a blindarte
contra lo que viene con la IA generativa? No, no, bueno, parcialmente, déjame decirte, yo creo que todo lo que sea ejecución logística, lo siento un poco más blindado, pero lo que son labores de oficina es clarísimo que van a desaparecer muchísimas. Por ejemplo, ahorita estamos siendo unos pilotos, formulación, nosotros hacemos muchísimas formulaciones. Y las formulaciones, cuando tú haces formulaciones, básicamente buscas dos cosas. Uno, el desempeño de la fórmula, pero el otro es optimizar los componentes de la fórmula para que optimices costos, ¿no? Entonces, tú puedes llegar al mismo desempeño con diversas fórmulas. Entonces, hoy día es bastante talacha, bastante trabajo de arrastrar el lápiz, estar jugando con los componentes para que tengas el desempeño deseado, pero con el costo óptimo. Ahorita ya estamos haciendo pruebas con inteligencia artificial que, pues, claramente vas a requerir mucho menos formuladores si ya probaste con tu inteligencia artificial. Aquí lo importante es hacer la prueba en vida real, porque ya ves que a veces alucinan las inteligencias artificiales, pero hemos estado haciendo pruebas hasta ahorita exitosas. Entonces, si vemos que esto tiene un hit rate del 100, pues vamos a poder decir, ya está, y todos los días en la mañana la inteligencia artificial revisa costos de los insumos y nos propone la fórmula idónea para estos días, ¿no? En base a los O sea, costos. es real time cambio en la fórmula con base en cómo van subiendo, bajando los insumos. Exacto, exacto. ¿No? Interesante, Entonces, eso, por interesante. ejemplo, antes pues tenías gente que estaba ahí dándole horas al asunto y jugando en Excel con, a ver, no, le quito acá, le pongo acá, pues eso se acabó, o sea, eso ya te lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, otra, en un tema que tú conoces mejor que yo, en ciertos puestos cuando nos llegan 100 currículums, le decimos a inteligencia artificial, a ver, este es el perfil, escógeme los 5 mejores y solo esos 5 entrevisto, ¿no? Y eso te quita una cantidad de trabajo enorme. ¿Qué otros puestos? Bueno, hablaste que piensas que la logística está más blindada y justo son los roles en el corporativo donde ves que van a o transformarse radicalmente, pues, o desaparecer. ¿Qué otros cambios en términos de la plantilla ves? Todo lo que es el área de finanzas y crédito va a sufrir mucho, porque, por ejemplo, crédito, nosotros tenemos más de 25,000 clientes con crédito y tenemos pues décadas ya haciendo esto. Entonces, yo creo que estamos muy cerca de que explotando el Big Data que tenemos ahí, podamos prácticamente tener con algoritmo al 100% la evaluación de crédito. Todavía usamos análisis manual. ¿Por qué? Porque siempre tienes excepciones. Te doy un ejemplo. Nos llega una nueva mina, ¿no? Que quiere crédito. Las minas siempre, los primeros años, pierden millones de dólares, ¿no? Entonces, pues ahí necesitas a un ser humano con experiencia que diga, a ver, es una mina, empezó hace 2 años, la beta tarda 4 años en empezar a dar frutos, entonces veamos qué capital contable tiene. Bueno, pues tiene un capital contable de 100 millones de dólares, está perdiendo 2 al año, no problem, puede perder 50 años y no va a quebrar, ¿no? Pero es más por excepción. Pero lo que son, digamos, los clientes que son ya con estereotipos bastante repetidos y demás, y estamos usando ya, por ejemplo, muchísimo esto para hacer todos los background checks de ver si tienen antecedentes judiciales, si tienen mala prensa, por ejemplo. Hay gente que Ujú. es muy hábil y logra librar el tema judicial, pero es un pillo, y lo que sí tiene es algunas notas en prensa en donde hay gente que se queja que los defraudó o lo que fuera. Entonces, Ujú. pues ya hay sistemas bien interesantes que nos dan un background check profundo, tanto para crédito como también es interesante para posibles empleados. O sea, hemos tenido empleados que de entrevistas sale muy bien la entrevista, el assessment sale muy bien, y pum, cuando le picas al sistema que haga el scraping de todo, resulta ser que la cédula profesional es falsa, Ujú. ¿no? Ya, ¿Qué otro entiendo. aprendizaje es?
Y como esto ha bajado de precio durísimo, antes lo hacíamos cuando ya íbamos a hacer, antes de ofertar. Ahora digo, mira, antes de entrevistar, haz todo esto, para que no perdamos tiempo, ¿no? De entrevistas de gente. Entonces, ahí es, por ejemplo, es impresionante ya la cantidad de información que hay de la gente con herramientas de este tipo, ¿no? Siempre se dice que la IA no te va a quitar el trabajo. La gente que sabe cómo utilizar y cómo aprovechar al máximo la IA, esa es la persona que te va a quitar el trabajo. ¿Cómo estás preparando tu plantilla? ¿Estás contratando gente desde fuera que pues ya tiene este conocimiento o pues este aprendizaje? ¿Estás formando gente desde dentro? ¿Qué rutinas tienes para preparar tu plantilla en el corporativo por lo que viene? All of the above, como dicen, ¿no? Este, uno, recientemente tuvimos un cambio en la dirección de tecnología y es una persona que tiene mucho más cercanía con este tipo de cosas y con ciberseguridad, que es otro tema que yo veo peligrosísimo hoy día. O sea, los ataques son cada vez más sofisticados y son organizaciones criminales muy sofisticadas, muchas veces gubernamentales. O sea, Corea del Norte, Rusia, China. Entonces, esa parte nos parecía que era muy importante robustecerla. Y en la parte de inteligencia artificial, y en inteligencia artificial estamos haciendo varias cosas. Uno, yo creo que parte del poder visualizar dónde y cómo puede impactar la inteligencia artificial requiere alguien que tenga la capacidad de ver el big picture, ¿no? Entonces, estamos tratando de buscar gente dentro de la empresa con esa capacidad que mandamos a capacitar, ¿no? Segundo, gente que dentro de la empresa ha sido muy buena en adoptar nuevas herramientas tecnológicas que han ido simplificando funciones. Por ejemplo, tenemos una persona de auditoría que la acabamos de pasar a TI porque era un crack en el manejo de ACL y otras herramientas con las que automatizamos una bola de procesos de auditoría interna, ¿no? Entonces, esta persona tiene esa inquietud de innovación. Ujú. Poco lo mandamos a un bootcamp de inteligencia artificial y demás, ¿no? Y tres, pues sí, traer gente de fuera, ¿no? Pero creo que tiene que ser la combinación, porque a mí una persona de fuera que no conoce bien la empresa, creo que le va a sacar menos provecho que alguien como esta persona que te digo, que viene de las tripas de la empresa, que mostró que le fascina adoptar nuevas herramientas y automatizar. Entonces le dices, bueno, vete, aprende bien esto y ahora hazme una propuesta en base a lo que tú veas y además yo te voy a decir cuáles son áreas que yo estoy viendo como oportunidad y quiero que tú me digas si coincides que por ahí va la cosa o mejor me propones otra, ¿no? Pero es un proceso muy iterativo, ¿no? El que estamos teniendo que hacer ahorita. Muchas gracias, Armando. Y para terminar en una nota un poco más personal, eres un empresario, un emprendedor en serie, súper resiliente, un exitosísimo wartime CEO. Pero cuéntanos si en algún parte de tu vida, si has hecho alguna inversión que puede ser de dinero o de tiempo o de energía personal que hoy reconoces como un parteaguas en tu carrera y que te ayuda a enfrentar crisis tras crisis tras crisis. Hay tres cosas que han sido fundamentales. Una es que siempre he sido lector, pero voraz. O sea, consumo decenas de libros de todo tipo. O sea, un día puedo estar leyendo un libro sobre evolución y al día siguiente un libro sobre la política del resentimiento, ¿no? Eso creo que es fundamental porque es como tu ventana a muchas cosas que no puedes vivir como experiencia personal, ¿no? Es imposible que vivas lo que vivió lo que vivió Dostoyevsky o lo que vivió Richard Dawkins o lo que sea. Eso solo lo puedes aprender leyéndolos, ¿no? Segundo, yo sí creo que el MBA de Harvard fue fundamental. O sea, sí me dio unas herramientas fundamentales para el desarrollo del negocio. Y tercero, creo que haber vivido la crisis de 95 fue un aprendizaje brutal. En 95 nos fuimos a capital negativo, logramos sacar el negocio adelante, porque en 95, para quienes no estaban en aquella época,
involucrados en esto o eran muy jóvenes, en 95, en una semana el peso pasó de 3 a 7.50. Entonces nosotros en 4 días debíamos 1.5 veces más de lo que la semana anterior. O sea, de deber 40 millones de pesos, de repente debíamos 100, ¿no? ¿Y dónde sacas 60 más, no? Y súmale que en 4 o 5 meses la tasa de interés pasó de 17 a 110, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba entregándole sus casas al banco, nadie podía pagar hipotecas, todo el mundo devolvía sus coches al banco, nuestros clientes no nos podían pagar. Entonces tuvimos que optar por o los demandas o ves cómo trabajas con ellos. Entonces nos convertimos en banqueros de reestructura y hacíamos, por ejemplo, un sintético que era muy interesante. Llegamos con el cliente y le decíamos, a ver, tú necesitas producto para poder sobrevivir, porque si no vas a quebrar, si no te surto materia prima. Pero no me has pagado, ¿cómo te voy a surtir? Es que no tengo dinero para pagarte. Bueno, hagamos una cosa. Y nos paseábamos por la planta y decíamos, a ver, veo que aquí tienes producto para American Express, para Procter y para Colgate. Entonces, endósame facturas de Procter, de Colgate y de American Express por el valor de la mercancía que necesitas y te entrego mercancía. Y el día que venzan esas facturas, vamos juntos a cobrar y me endosas el cheque, ¿no? Entonces teníamos que hacer este tipo de cosas súper heterodoxas. Y al mismo tiempo, pues tuvimos que salir a buscar dinero, socios. Entonces, después de pasar un periodo así de año y medio, 2, la verdad es que aprendes que, pues que todo tiene solución mientras no pierdas la cabeza, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, un gran reto en esa época fue transmitirle al equipo que trabajaba con nosotros que, pues que íbamos a salir adelante, ¿no? Porque si no, la gente abandona el barco y entonces sí te vienes abajo. Entonces, creo que esa experiencia fue fenomenal porque después de eso, aunque es una experiencia que en su momento fue muy dura, pues después de eso, el 2008, piece of cake. O sea, como dicen, walk in the park, ¿no? O sea, no, 2008 no fue mayor problema. Lo que nos pasó en los últimos 3 años fue muy duro y complicado, pero ya habíamos tenido como un dry run durísimo 20 años antes, cuando compramos Dermet, que era una empresa que estaba quebrada en el 2006, pues también, pues de alguna manera, eh, estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones donde tienes que estar negociando con proveedores y estás pagando tarde y negociar que te apoyen mientras sales. Entonces, creo que esa experiencia del 95 sí fue como la presión y la temperatura con el carbón que hace el diamante, ¿no? O sea, si sales de esa, pues la verdad es que los problemas al final se acaban volviendo cosas que dimensionas, diagnosticas y atacas, ¿no? Ya no entras en pánico. Y si pudieras volver con el Armando en el MBA de Harvard de 25 años, el que apenas pues estaba empezando a liderar a Pochsteca, que todavía no había pasado por todas esas crisis y no ha tenido esta autoconfianza que sí se puede sobrevivir. Ajá. ¿Qué le dirías sin filtro? A ver, una muy importante es contrata mejor talento sin miedo aunque sea caro. Porque cuando empezamos el negocio, pues siempre estabas con esa preocupación, ¿no? De que tengo que cuidar el gasto, la nómina. Hoy día estoy convencido que la persona ultra talentosa se paga sola, ¿no? Entonces, ese sería un primer gran cambio porque ese fue un cambio de paradigma que nos costó mucho trabajo. Otra muy importante es que lo hice, pero se lo daría como consejo a cualquiera porque es súper valioso, es tener socio o socios. O sea, porque te facilita muchísimo la vida y te ayuda a pensar mejor. Otra que fue un aprendizaje de la crisis del 95 fue, hay que aprender a ser más duro en negociaciones clave. O sea, yo creo que nosotros en 95
la banca dijo, ok, te extiendo plazos, pero tenemos que pasar tu deuda a pesos. Y terminamos aceptándolo y eso fue nefasto para nosotros porque entonces después de asumir la devaluación, pasamos a un entorno donde las tasas se nos fueron a 100 y pico. Creo que viéndolo para atrás debía haber dicho no, ya nos comimos la devaluación, ahora nos quedamos en dólares. No me puedes pedir que ahora me pase a pesos, entonces me paso de una tasa de 4% a una de... Entonces, como que ser stand your ground con mucho más fuerza, ¿no? Que es algo que cuando eres más joven cuesta más trabajo, ¿no? Y ahora pones cara dura y dices, pues si quieres, y si no, pues hazle como quieras, ¿no? Armando, muchísimas gracias por compartir todas tus historias de un wartime CEO súper resiliente. Gracias por abrir la caja negra de cómo funciona un consejo de alto impacto y mostrarnos que la diversidad, cuando se traduce en decisiones valientes y bien informadas, no es una moda, es una ventaja competitiva. En un mundo donde las reglas del juego cambian cada trimestre, nos dejas claro que liderar con visión, como un wartime CEO, la ejecución y la gobernanza ya no es opcional, es sobrevivencia estratégica. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Vera. Qué gusto. A quienes nos escuchan, los invitamos a suscribirse a The Talent CEO para descubrir más historias reales de transformación contadas por quienes las viven. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.